Desde Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, cuéntanos lo primero ¿cuáles serían las claves, ¿no?, de invertir en un sector como el lujo? Porque hablamos contigo y con otros analistas mucho de bolsa, de empresas protagonistas, a veces hablamos, ¿no?, de estas compañías, como puede ser un Louis Vuitton, ¿no? Pero cuéntanos, ¿es el lujo un buen sector para invertir? ¿Cuáles son las claves que hay que tener en cuenta cuando hablamos de inversión en este sector? Bueno, el lujo es un buen sector para invertir y de hecho lo ha sido después de esta grave pandemia que, aunque todavía sufrimos, estamos empezando a ver cómo las ventas del sector remontan el vuelo. Lo más interesante es que los ricos lloran, pero lloran menos. Se ha demostrado en las cifras dentro de un sector que es un sector de consumo cíclico, lo que llamamos el consumer durable, y que ha demostrado que la zona, sobre todo la influencia asiática, ha sido fundamental. Ahí donde la pandemia del COVID ha tenido un impacto menor y sobre todo los mercados están abiertos y ya los chinos van sin mascarilla, tenemos a un Louis Vuitton que hace en torno al 40-41% de las ventas en Asia, con especial influencia en Hong Kong y en China. Salvatore Ferragamo, Richemont o Prada, cualquiera de las compañías. Por lo tanto, hemos tenido una recuperación más rápida que otros sectores debido a esa influencia en las ventas del mercado asiático y también en la buena gestión, ¿no? Porque es verdad que hay algunos sectores más de retail o special retailing que se vende vía online. El sector lujo empieza a hacer sus pinitos online, pero no es un sector donde la parte online sea tan importante. Al final el consumidor quiere ir, quiere tocar, quiere comprar ese bien de lujo y quiere ir con su bolsa y que le vean yendo con su bolsa de Prada, de Louis Vuitton, etcétera, ¿no? Por lo cual ha sido fundamental que Asia haya salido antes de la crisis. ¿Qué nos ocurre ahora? Bueno, en Divacons Alpha Value le damos todavía un potencial de en torno al 8% de aquí a 6 meses. Seguimos apostando por las compañías con clara influencia en el mercado asiático, en empezar en China, como es Louis Vuitton o Salvatore Ferragamo, y algunas compañías, nunca mejor dicho, están caras, como puede ser Prada, Hermès o incluso la propia suiza Richemont, la gran compañía pues, de Montblanc, de Cartier, por términos comparables y en ratios han puesto especialmente caras. Desde luego Hermès, que es una de las compañías más prestigiosas del hard luxury, tiene unos ratios extraordinarios y está en nuestra cartera buy and hold, pero por un tema de calidad, pero desde luego no por valoración. Pablo, bueno, estabas mencionando, ¿no? Hermès, Louis Vuitton, Prada, inevitablemente son grandes nombres europeos, firmas de lujo, pues bueno, ligadas de alguna forma a ese culto que hay por el lujo europeo. Son empresas que de alguna forma pues tienen cierta importancia en el mercado chino, un mercado chino que sabemos que apuesta mucho por el lujo, además tiene esa clase media pujante que también pues está dando como esos pinitos en este sector, pero ¿cuánto dependen nuestras compañías europeas de ese mercado? Fundamental. De hecho, no es tanto la producción, porque la producción sigue siendo el Made in France, porque si no, no se comprarían los bolsos de Louis Vuitton, sobre todo, ¿no? El mercado es fundamental por la parte de lo que llamamos el leather goods, que serían los bolsos de Louis Vuitton, pero también por la parte de las marcas premium de bebidas, como puede ser el coñac, que es muy cotizado tanto en China como en Japón, todo el mercado asiático, y también la parte del hard luxury está funcionando especialmente bien, han soportado los márgenes de una forma eficiente. Nos acordamos como incluso Louis Vuitton compraba la cadena de joyerías Tiffany después de 13 meses de peleas, precisamente porque querían incorporarse a ese segmento. Has hablado hasta ahora del mercado asiático, pero el mercado norteamericano es especialmente importante, también más que el europeo. De ahí que Estados Unidos también haya tenido un comportamiento bastante más que aceptable en el crecimiento de las ventas, y ahí es donde Louis Vuitton quiere crecer de la mano de ese desayuno con diamantes de Tiffany. En resumen, tanto Asia, como bien comentabas, Marta, como la parte norteamericana y la vieja Europa, menos importante, ha tenido un comportamiento, yo diría que excepcional en este momento de la pandemia, e insisto, también gracias a que los mercados asiáticos y en concreto Hong Kong y China, bueno, recordamos que Hong Kong, justo antes de la pandemia, tenía esos problemas por todo el tema de los derechos humanos que provocó una caída del sector precisamente por esa importancia de las ventas en un mercado como el hongkonés, y sin embargo ahora ha pasado a un segundo plano, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que esos son los catalizadores. La cosa es que dentro de las que están algo más baratas, Kering, la propietaria de Gucci, es de las compañías, la antigua PPR,
de las compañías más baratas dentro del sector, pero nuestra apuesta sigue siendo Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo y en un buy and hold, en este caso, Hermès. Dentro de este sector, mencionabas antes que le dais un 8% de aquí a 6 meses, ¿no? ¿Cómo se ha comportado, por ejemplo, porque nos decías que se ha recuperado antes, pero cuando hablamos de rentabilidades, para que nos esté viendo y le interese, ¿qué comportamiento suelen tener este tipo de compañías comparado con el resto del mercado? Suelen funcionar mejor al ser de consumo cíclico y, sobre todo, una demanda más, digamos, cautiva, lo que hablábamos un poco, ese chascarrillo de los ricos también lloran, pero menos, es una realidad. Es decir, las tendencias de la demanda son más estables que otros sectores que están más expuestos a los movimientos más cíclicos, ¿no? En concreto, los grandes líderes del sector suelen ir comprando marcas, como fue Louis Vuitton, por ejemplo, comprando Bulgari, y entonces van estabilizando las zonas geográficas y, sobre todo, esas diferencias entre el soft luxury, como puede ser un Burberry, o el hard luxury, como puede ser, como comentamos, las marcas más tipo Cartier, ¿no? Y lo hacen mejor que el mercado. El comportamiento, lo que llamamos de ejercicio, es verdad que como se mete dentro del sector cíclico, que se incorporan también compañías de deportes, de special retailing, es decir, para mí no es lo mismo considerar un Adidas o un Nike que no una compañía de lujo. Pero el comportamiento, sobre todo de Louis Vuitton, ha sido extraordinario y se ha puesto, yo creo que estará subiendo en torno al 8 o 10% ya lo que llamamos de ejercicio, y la que se ha quedado más atrás, quizá también por resultados, que le ha hecho un poquito peor, ha sido Kering con Gucci, que tenía un comportamiento like for like, a superficie comparable, un poquito peor. Pero las grandes marcas que han sido, digamos, la parte más defensiva de las grandes compañías como Louis Vuitton marca, dentro del grupo LVMH, han funcionado especialmente bien y el performance en mercado ha sido excelente. Pablo, aunque sí que es cierto que lo has comentado de alguna forma cómo ha sido el desempeño de este sector lujo durante la época del COVID, bueno, en la que seguimos todavía metidos. Sí que es cierto que, al final, por ejemplo, en el caso de la moda, pues hemos asistido a cancelaciones de grandes eventos, cancelaciones de lanzamientos de colecciones que a veces se hacían de forma pública con grandes masas de personal, ¿no? Expertos en la materia. Sí que es cierto que a veces pecamos un poco de hablar, quizás centrarnos más en ropa y bolsos, en moda en general, cuando hablamos de lujo, y bien mencionabas, por ejemplo, el caso de los licores. Dentro de cómo ha afectado el COVID-19 a este sector, ¿tendríamos que hacer un poquito de distinción entre distintas categorías? Correcto, y de hecho el hard luxury ha funcionado bastante mejor que el soft luxury, es decir, cuanto más premium o esa premiumización de las marcas más alta, mejor se han comportado. Y es cierto que en la materia de alcoholes lo hemos visto todas las gamas, ya no solo alcoholes de lujo como puede ser el champán o pues Moët Chandon, etcétera, sino que también lo hemos visto en las bebidas espirituosas clásicas, como pueden ser incluso cerveceras o vinos, etcétera. Es decir, que hemos visto que han sufrido porque no es lo mismo el consumo en restauración o en zonas de ocio que en casa, ¿no? Entonces, sí es cierto que esa rama, dentro de las ramas de las divisiones de lujo, y utilizamos siempre el LVMH porque es el grupo más grande a nivel mundial y con más diversificación, está en todos los sectores, incluso la parte de cosméticos también de lujo, que ha funcionado muy bien. L'Oréal ha dado en las marcas premium unas cifras extraordinarias, por lo cual es cierto que la parte de bebidas de marca premium han sufrido un poco más debido a los confinamientos, pero un detalle, y es que es sorprendente cómo se han comportado en los resultados. Insisto que los resultados de Louis Vuitton, que es una especie de como General Electric para las industriales, un conglomerado que abarca todos los subsectores, los crecimientos like for like en todas las divisiones fueron superiores a las estimaciones del consenso, incluso, como apuntaba, la parte de bebidas ha sido un poco menor la sorpresa, pero es extraordinario la resistencia o la resiliencia, que se llama ahora, de las distintas gamas de productos de los sectores de lujo. Pablo, sí mencionábamos antes que quien consume, ¿no?, este tipo de productos de lujo, sea ropa o sea otro sector, puede tener una serie de características o como mínimo un cierto nivel adquisitivo. ¿Qué me dices del perfil inversor? ¿Quién invierte en este tipo de sectores, en este tipo de compañías? Y por otro lado, ¿cuál sería tu recomendación para quien quiera invertir en este sector? ¿Apuestas más por ir directamente a renta variable? ¿Apuestas por fondos? ¿Por qué?
Bueno, en este caso, lo bueno es que, aunque algunos no podamos acceder al hard luxury, podemos comprar acciones de esta compañía. Con lo cual, el inversor que entra en este sector puede ser cualquiera. En cuanto a fondos especializados, bueno, un sector grande, pero no tan grande como para quizá meterse en un fondo o un ETF concreto. Nosotros preferimos hacer un stock picking. Y ojo, hemos dicho que es un sector muy expuesto a Asia o a Estados Unidos y, sin embargo, las grandes compañías del sector lujo son europeas. Es decir, sobre todo italianas y francesas, ¿no? Aunque también, bueno, hay algunas que no hemos comentado como Tots o como Hugo Boss, alemana, que también son importantes. Con lo cual, nosotros personalmente preferimos hacer una selección de valores. Y como decíamos, nuestros compañías más, digamos, recomendadas son LVMH, por el lado, digamos, del equilibrio entre el value and momentum, y también, en este caso, Hermès, por temas de buy and hold. Y una de las compañías que se ha quedado por términos relativos más barata ha sido, insisto, lo diré, Salvatore Ferragamo, y también PPR, la antigua PPR, que se ha quedado bastante barata, Kering, y bueno, hemos tomado posiciones para aprovechar ese desafío, pero desde luego mejor tener en cartera, si no quieren liarse, LVMH y Hermès sería una buena combinación. Y Pablo, por ir un pasito más allá, ¿cuáles son las nuevas tendencias en el sector que se están observando en estos momentos? Bueno, desde mi punto de vista ha habido, por un lado, una japonización o una tendencia asiática a los nuevos modelos, es decir, el gusto por lo japonés, nada más que lo vemos en una colección de Prada, que no parece muy europea, sino que es una colección muy orientada al mercado asiático, y cada vez colecciones más femeninas, incluso en los atuendos masculinos, ¿no? La feminización de la moda también para el hombre está presente en todas las marcas, ¿no? Y he estado recientemente en un simposio de temas de marcas de lujo, aunque sea en este caso online, y es extraordinario, ¿no? O sea, la ropa casi van a ser dentro de poco unisex. Así que, bueno, esas son las tendencias, nos gusten o no. Nosotros las analizamos como analistas que somos y no por gustos, porque yo reconozco que no me pondría algo así en la vida. Pablo, ¿algún riesgo, algún elemento a tener en cuenta cuando invertimos en un sector lujo? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, sobre todo la competencia que empiezan a hacer ya algunas compañías asiáticas, aunque de verdad que en el plano del lujo los asiáticos prefieren a las compañías europeas. De hecho, dos de nuestros analistas del sector lujo son dos analistas chinos, ¿no? Y nos comentan, los chinos no quieren saber de las compañías de lujo, pero bueno, es verdad que en todos los ámbitos los chinos están haciendo auténticas barbaridades, ¿no? Creciendo y invirtiendo con mucha fuerza, ¿no? Pero desde luego en el sector lujo no se han llevado el mercado. Ese podría ser un problema, y por supuesto que haya nuevos confinamientos o nuevos brotes o problemas en las vacunaciones que podría lastrar esa recuperación tan fulgurante que ha tenido el sector. Bueno, pues no sé si, Marta, te queda alguna cuestión para Pablo. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de claves del sector. Nos has dejado varios nombres, así que apuntados quedan. Pablo, muchísimas gracias. Ahora hay que irse de compras. Bueno, vamos a ver si nos vamos de compras. Pablo, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego.